Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana, hermanos, para continuar con el servicio de este día y con el mensaje de que Dios nos ha dado en esta mañana, hermanos. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, al capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas. Vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15. Es una historia muy conocida, y digo muy conocida porque de alguna manera lo hemos escuchado, yo mismo lo he predicado muchas veces de este mismo pasaje. Hemos hablado sobre esto, hermanos. Y en esta mañana quiero usar esta misma historia para hablar sobre el tema que Dios nos ha dado para el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, al capítulo 15 y vamos a leer el versículo 11. Y dice el versículo, hermanos, versículo 11, y vamos a leer los versículos 11 y 12 para iniciar. Después estaremos leyendo un poco más, pero vamos a leer estos dos versículos para dar inicio esta mañana. Si lo tienen, hermanos, nos unimos en la lectura de la palabra de Dios en este día para que todos participemos en estos dos versos que vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, leamos juntos entonces. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Hasta ahí la lectura, hermanos. Enseguida estaremos leyendo el resto de versículos, pero vamos a orar primeramente. Padre, damos gracias nuevamente por este hermoso día que nos permites estar aquí en tu casa de oración. Nuevamente, Señor, nos gozamos por tu presencia, por tu palabra y también, Señor, por la presencia de los hermanos que esta mañana se congregan. Bendice, Señor, esta mañana, este tiempo, habla a nuestros corazones. Bendito Dios, que lo que vamos a escuchar nos ayude, Señor, a crecer un poco más en ti, a poder tener más conocimiento, Señor, y sobre todo tener un corazón dispuesto para obedecer tu santa palabra. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios por esta historia que algunos de ustedes la conocen perfectamente bien. Esta historia que nos narra un acontecimiento, algo que sucedió, una historia que contó el Señor Jesús. Entonces, quisiera usar esta historia para hablar sobre un tema, el tema que Dios me ha dado para compartir con cada uno de ustedes, hermanos. Quiero hablar sobre cuando los planes se convierten en cenizas. Suena un poco drástico ese tema, hermanos, pero así suele suceder. La historia del hijo pródigo nos revela exactamente lo que acabo de decir. Este muchacho tenía muy buenos planes, tenía unos grandes planes, solamente que los tenía fuera de la voluntad de Dios. Y esto es bien importante que nosotros consideremos. Nosotros tenemos que planificar, tenemos que hacer planes, pero siempre y cuando los planes nuestros sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que ir de acuerdo a lo que Dios dice. Si está en la Biblia y Dios lo aprueba, entonces vamos para adelante, hermanos. Si no está en el Señor, si no está en su palabra, debemos retenernos. Hay que detenerse un momento y analizarlo mejor, planearlo bien y hablar con Dios para que las cosas salgan bien. De lo contrario, las cosas no nos van a salir bien. La vida del hijo pródigo, como lo conocemos en la Biblia, hermanos, este muchacho refleja claramente que cuando uno hace las cosas fuera de la voluntad de Dios, las cosas no van a salir bien, hermanos. Todo lo que nosotros adquiramos, todo lo que nosotros consigamos fuera de la voluntad de Dios,
hermanos, tarde que temprano se convertirá en cenizas. Este muchacho pensó que había conseguido la libertad. Él pensó que había alcanzado su independencia y pudiera vivir a sus anchas a la manera que él quería. Pero tarde o temprano él se dio cuenta, hermanos, que las cosas como él pensaba o como él las había hecho no eran como Dios quería. Todo se le vino abajo. Lo perdió todo. La Biblia dice que todo lo perdió. Lo malgastó. Se quedó en la calle, ¿verdad?, con las manos vacías, hermanos. Entonces nosotros tenemos que considerar que el andar fuera de la voluntad de Dios, no todo el tiempo, hermanos, vamos a conseguir las cosas que nos van a beneficiar. Siempre va a haber contratiempos. Ahora quiero que sepa algo, hermanos, también. Dios en su voluntad permisiva, hermanos, Él a veces permite que nosotros hagamos cosas fuera de su voluntad. A veces Dios lo permite. En este caso, si usted se da cuenta, dice el versículo, hermanos, el versículo 12, que el padre esto no era lo correcto. No era lo que se debía hacer. Nunca un hijo debe reclamar su herencia antes de que el padre muera. Pero este muchacho, él quería ya su herencia. Estaba pidiéndole la herencia. Ahora el padre no le negó la herencia. Dice el hijo, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió la hacienda. Muchas veces Dios permite que nosotros consigamos cosas, hermanos, sin la voluntad de Él. Dios no quería eso para nosotros, pero nos permitió que lo hiciéramos. Y al tiempo nos vamos a dar cuenta que, como no era la voluntad de Dios, aquello no va a funcionar. No va a servir, hermanos. Entonces ahí es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos siempre hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca hagamos ninguna cosa, hermanos, sin la voluntad de Dios. Hermanos, también Dios permitirá que disfrutemos los placeres del pecado del mundo por algún tiempo definido, hermanos. Por algún tiempo Dios permitirá. Dice que este muchacho consiguió que su padre le repartiera su hacienda, y dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el verso 13, el hijo menor partió lejos. El padre no le prohibió que se fuera. Él ya tenía toda su hacienda, toda su fortuna en las manos, y le permitió que se fuera con ella a disfrutarla. Muchas veces Dios permite. Hay personas que piensan que se han burlado de Dios porque hicieron algunas cosas que no eran lo correcto, que no eran lo que debían de haber hecho, y lo hicieron y les fue bien, y piensan que se burlaron de Dios. Pero tarde que temprano Dios va a tener que ajustar cuentas. Todo lo que hacemos, hermanos, la Biblia dice que todo lo que hacemos, tarde o temprano nosotros cosecharemos lo que sembramos. Amén. Entonces el muchacho dice que se fue, dice, juntándolo todo, partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Él se fue a vivir como él quería. A veces Dios permite que nosotros hagamos cosas, hermanos, que no son su voluntad. Simplemente lo hace, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que lo que nosotros hacemos sin su voluntad no va a funcionar. Lo vemos desde el principio. Por ejemplo, Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis, ahí en esos versículos, los primeros versículos, hermanos, la Biblia dice que ellos hicieron lo que Dios no quería que hicieran, y disfrutaron de lo que hicieron. Porque la Biblia dice que tomaron del fruto y comieron. Y la Biblia dice también que a los ojos de ellos era un fruto agradable, les gustó. Disfrutaron del fruto prohibido. ¿Cuántas personas en este momento, hermanos, están disfrutando de los pecados que están practicando? Se están gozando, piensan que les está yendo bien lejos de Dios. Se apartaron de Dios y ahora andan lejos de Dios y piensan que les va a ir bien. Y se sienten que nada sucedió. Y déjenme decirle algo, hermanos. Adán y Eva pecaron y disfrutaron su pecado hasta que apareció Dios y los llamó a cuentas. Hermanos, el pecado no puede quedarse sin sus consecuencias. Dice que Moisés, en el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, si usted gusta leerlo, vamos a leer esa cita, hermanos. Hebreos capítulo 11, vaya ahí por favor. Y quiero que vea algo aquí. Hablando de Moisés, el capítulo 11, hermanos, el versículo número 24.
Mire lo que dice aquí la Escritura al respecto. Hebreos 11:24 dice: por fe Moisés, hecho ya grande, cuando él creció, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Él bien pudiera haberse quedado en Egipto. Él se pudo haber quedado en el palacio del faraón. Y con el tiempo él pudo haber llegado a ser el faraón de Egipto. Pero sin embargo, hermanos, él decidió: esto no es correcto. Esto no es la voluntad de Dios. Eligió mejor ir a ser afligido con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades de pecado, de maldad. Nosotros necesitamos también saber elegir qué es la voluntad de Dios, hermanos. Cuando la Biblia dice, hermanos, acá otra vez en Lucas capítulo 15, mire, regresemos a Lucas 15, por favor. Mire el versículo, estamos en el 13, vamos al 14, dice, bueno, el versículo, más bien el versículo número 12, dice: el menor, dice, de ellos, le dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. El 13, y no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Quiero que sepa algo en cuanto a la provincia apartada. Una provincia apartada, hermanos, bien puede ser cualquier lugar o cualquier momento, hermanos, en que nosotros nos alejemos de Dios. Eso es una provincia apartada, lejos de Dios. Si en esta mañana pudiéramos usar un termómetro para ver qué tan fuerte es el calor, el ardor del fuego de Dios en nuestro corazón, ¿qué sería lo que marcaría nuestro termómetro? Si pudiéramos tomar una cinta de medir y medir la distancia de Dios a nosotros, ¿qué tan lejos estamos de Dios? ¿O qué tan cerca estaríamos nosotros de Dios? Porque muchas veces nosotros miramos la historia y nos damos cuenta y juzgamos al muchacho por haberse ido lejos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos, algunas veces, aunque estemos en el templo y aunque estemos en la congregación, nuestro corazón anda lejos. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a través de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí? Una provincia apartada quiere decir lo más lejos posible de Dios. Hay que escondernos de Dios, hay que apartarnos de Dios. Decisiones incorrectas que tomamos, que nos va a provocar que todo lo que traíamos en mano se nos convierta en ceniza. Hay que tener el cuidado, hermanos. Eso es una provincia apartada. Pero ¿qué hizo el muchacho? El joven aquel que se había apartado, hermanos. Una vez que dice la Biblia que vino una grande hambre en aquel lugar, dice que malgastó todo lo que tenía. Dice el versículo 14, dice: vino una grande hambre en aquella provincia donde estaba el hijo pródigo. Siempre me he preguntado por qué dice la Biblia que vino una grande hambre en aquella provincia. ¿Por qué dice en aquella? Porque en aquella es donde estaba el hijo pródigo. Dios siempre se va a encargar, como se encargó de Jonás. La Biblia dice que levantó una gran tormenta mientras él viajaba huyendo de la voluntad de Dios, huyendo de Dios. Dios levantó una gran tormenta que determinaron arrojarlo al agua y cayó en la boca de un gran pez, dice la Biblia. Dios siempre se va a encargar, hermanos, de las personas que se alejan de Dios. Allá que tan lejos puedan ir donde Dios no los puede encontrar. David fue un poco más inteligente y él dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué lugar puedo escoger donde tú no me encuentres? ¿Qué tan profundo puedo ir debajo de la tierra donde tú no me veas? Dios nos va a encontrar donde quiera que estemos. Lo más lejos que nos vayamos, ahí nos va a encontrar el Señor, hermanos. Gracias a Dios por este muchacho, hermanos, porque cuando vino esa grande hambre en aquella tierra y le comenzó a faltar, dice el versículo, hermanos, dice: vino una grande hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos.
Una cosa interesante que vemos de este muchacho, vio que la situación se agravó contra él. Y es muy probable que entendió que él era el culpable de aquella hambre que había en aquella tierra. Pero de momento él quiso arreglar y darle solución a su problema. Se fue a buscar trabajo, buscando la solución al problema de la escasez de dinero. Sin embargo, el único empleo que consiguió fue apacentar los puercos, hermanos. Para los judíos, los puercos no eran animales que eran bien vistos. Ellos no crean los puercos. No tienen puercos como en los corrales de los mexicanos, que están los corrales llenos, ¿verdad? Tienen sus crías de puercos ahí para las carnitas, y usted sabe todo ese asunto. Bueno, los judíos no crían puercos, hermanos, porque Dios dice que la carne de puerco no se debe de comer. Así que ¿para qué estamos creando animales que Dios dice que son inmundos? Así los describe Dios en su palabra. Y cuando hablamos de este muchacho buscando un empleo donde emplearse para arreglar su situación económica, el único lugar que encontró fue ir a apacentar puercos. Cuando yo encuentro esa historia, hermanos, y veo que el lugar donde él fue a trabajar alimentando a los puercos, siempre me hace pensar, ¿qué serían los puercos? ¿Qué serían los puercos para este tiempo? ¿Sabe que hay personas que algunas veces no les queda otra más que ir a servir bebidas en las cantinas, alimentando a los puercos? Porque esto es lo que es. Por esa razón, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque vamos a caer en lo más bajo. Ya había caído y ahora estaba yendo más bajo. Pero ¿qué hizo este muchacho, hermanos? Algo interesante que sucedió en la vida de él. El versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. El 17, mire lo que dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? En otras palabras, lo que estamos viendo, hermanos, este muchacho reconoció y él entendió: tengo demasiada ceniza en mi vida. No puedo avanzar, no puedo salir del atolladero porque estoy lleno de ceniza. Todo lo que hago se me echa a perder. Necesito salir de aquí. Yo no puedo continuar cuidando, alimentando a los puercos. Se alimentan mejor que yo. Yo no puedo continuar así. Este fue el pensamiento de este muchacho. Qué bueno fuera que todo aquel que se ha apartado de Dios y que anda lejos de Dios entendiera su situación y entendiera que cada día más se está tapando de ceniza, que todo lo que hace nada le prospera. Ni su trabajo, ni su relación matrimonial, ni su relación familiar, todo se está viniendo abajo, está perdiendo la familia. Todo por causa de ¿qué? Por andar lejos de Dios, lejos de Dios. Qué bueno fuera que pudiéramos entender: tengo que regresar a la casa de mi padre, tengo que ir allá con él y venir, hermanos. Mire una cosa interesante: cuando Dios se propone traernos de regreso y nosotros no queremos regresar, Dios nos va a tener que traer bien humillados. ¿Han visto a un hombre, alguien que arrestan y se lo llevan arrestado, hermanos? Regularmente lo esposan, lo llevan con la mano para atrás y ahí lo humillado. Dios humilló a Jonás. Permitió que lo aventaran al mar y cayera en el vientre de un pez. Y después de 3 días y 3 noches, la Biblia dice que el pez lo arrojó a la tierra, a la orilla de la playa, hermanos, y tuvo que ir a donde Dios lo había mandado anteriormente. Tenía que hacerlo. El hijo pródigo era dueño de la hacienda con su padre. Él era uno de los dueños de la empresa, si lo pudiéramos llamar, de la hacienda. Pero ahora venía humillado, dispuesto a ser un jornalero, hermanos. ¿Por qué esperamos? ¿Por qué tenemos que esperar a ser humillados? Cuando Dios nos da la oportunidad, haz las cosas bien. Los problemas los hacemos grandes nosotros. Te hubieras quedado en casa, no te hubieras ido, es más, no hubieras malgastado tu dinero.
lo hubieras invertido bien. Pero la cosa que te fuiste lejos, y cuando la persona va lejos de Dios, no importa cuánto dinero tenga en la bolsa, se le va a echar a perder, hermano. Porque Dios no puede aprobar ninguna cosa que el hombre ande haciendo lejos de Dios. Siempre tenemos que considerar algo tan importante: todo tiene su precio. Todo aquel que se aleja de Dios va a tener que pagar un alto precio, hermanos. ¿Ustedes sí sabían, hermanos, que Cristo pagó por nosotros? Él ya pagó un alto precio por nosotros. ¿Por qué queremos pagarlo nosotros? Acerquémonos a Dios, quedémonos con el Señor, aceptemos el pago que Él hizo por nosotros. No nos vayamos lejos, porque la gente que se va lejos de Dios va a tener que pagar el precio. Este muchacho pagó el precio de estar lejos de Dios, lejos de su familia, el precio, hermanos, de perderlo todo, el precio de ser humillado, hermanos, a tal grado de ser degradado a ser un hombre que cuidaba cerdos, marranos, que era algo que no hacían los judíos. El precio de venir, hermanos, como decimos por allá en el rancho, con la cola entre las patas. ¿Han oído ese refrán? Así tuvo que venir. Lamentablemente. ¿Por qué algunos están esperando ser tan humillados, ser llevados presos, perder su libertad? Y en algunos casos, algunos están perdiendo la vida. ¿Por qué están, hermanos, las personas llegando hasta ese punto, hermanos? Porque no se han dado cuenta de que el precio ya había sido pagado, no tenían que haber pagado ellos. Necesitaban regresar a Dios, el único que pudiera hacer una grande diferencia. Ahora bien, hermanos, si usted sabe y está viviendo en la voluntad de Dios, cual debe de ser, y haciendo lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que usted haga, entonces usted se hace acreedor de por lo menos 4 cositas que le voy a mencionar rápidamente aquí. Usted, hermano, si está haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que usted haga, usted tendrá contentamiento. Usted no va a tener que decirle: Padre, dame la parte de mi hacienda, de la hacienda que me pertenece, porque me quiero ir. No, no, no. Está contento con Dios. Usted no se quiere ir de Dios. Qué bendición, hermanos, cuando uno está contento con nuestro Dios. En el capítulo 6 de la primera carta de Pablo, vaya ahí por favor a Timoteo. Primera Timoteo capítulo número 6, comenzando con el verso número 6 también. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, hermanos, Primera Timoteo 6:6. Y qué bueno que no tenía otro 6, ¿verdad? Dice: pero grande granjería, gran ganancia es la piedad con contentamiento. Hay muchas personas que se han apartado de Dios porque no están contentos con Dios. Mucha gente no va a la iglesia porque no tiene tiempo de ir a la iglesia, porque tienen un trabajo donde les están pagando bien y no pueden cambiar a Dios por sus riquezas. Porque sus riquezas, hermanos, es mucho más importante que lo que pudiera ser Dios para ellos. Dejar de trabajar es dejar, hermanos, de ganar dinero. Y dejar de ganar dinero representa, hermanos, perder. Y no queremos perder, no queremos perder dinero, preferimos perder la presencia de Dios. ¿Ve usted qué importante es esto, hermanos? Algunos de ustedes no saben, hermano, pero básicamente en toda mi vida, aun cuando he sido pastor ya por 41 años, la mayor parte de mi vida como pastor he tenido que trabajar secularmente. Y nunca he fallado a estar en la iglesia por causa de mi trabajo. Yo creo que Dios permitió que yo trabajara secularmente durante tantos años para mostrarles a ustedes que cuando uno quiere honrar a Dios, uno lo puede hacer, hermanos. Nunca mi trabajo fue más importante. Jamás. Nunca estuve ausente de la iglesia por causa de mi trabajo. Nunca. Siempre estuve cumpliendo con mi responsabilidad en la iglesia como hijo de Dios. Porque algunas veces pensamos: bueno, es que usted es el pastor, hermano, usted sí tiene que estar ahí. Pero antes que ser pastor, soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, yo debo hacer la voluntad de Dios.
Y como pastor, por supuesto, también debo hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo esté en la casa de Dios, con mi familia. Si no, ¿cómo voy a hacer, hermanos, para poder darles a mis hijos, a mi familia, un ejemplo en mi propia vida de la importancia de ser fiel primeramente a Dios? Algunos de los muchachos comienzan a buscar empleo, trabajo, y la primera cosa que encuentran es un restaurante donde ir a hacer hamburguesas. Un pequeño negocito por ahí donde les van a tener trabajando los domingos, donde no van a poder ir a la iglesia. Ahí es donde van a tener que comprobar cuán importante es Dios para ellos. Van a escoger en agradar a Dios o agradar a sí mismo con su trabajo. Agradarse a sí mismo. Entonces, una persona, hermano, que hace la voluntad de Dios, en primer lugar podemos decir que usted tendrá contentamiento. Porque algunas veces hay hermanos o hermanas que cuando son puestos en estrecho, prácticamente les están obligando a trabajar los días de estar en la iglesia, los días que pueden usar para Dios. Hermanos, toma la determinación. Pues si me quieres correr, me puedes correr, pero yo no voy a trabajar este día, porque este día es el día del Señor. Quiero que sepa una cosa, que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dios, si lo corren de su empleo, Dios les dará uno mejor. Pero muchas veces el patrón no lo corre, porque el patrón reconoce que esta persona tiene temor de Dios. Y si esa persona respeta a Dios, va a respetar al patrón, cuando los patrones son inteligentes. Así que es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que la primera cosa que necesitamos hacer en nuestra vida al hacer la voluntad de Dios es vivir una vida con contentamiento. Por eso dice Pablo, pero grande granjería es la piedad con contentamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que ¿por qué nos afanamos tanto por trabajar y estar haciendo dinero, haciendo riquezas, cuando deberíamos estar buscando a Dios? Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, caen en la trampa y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. El versículo 10, el cual codiciando algunos, hermanos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué importante es entonces tener contentamiento. Una persona que vive, hermanos, en la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, esa persona, hermanos, va a tener contentamiento. Además, usted tendrá gozo en su vida. En Colosenses capítulo 1, vaya ahí por favor. Colosenses capítulo número 1. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, el versículo número 24. 1:24, hermanos. Dice el apóstol Pablo, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Comienza diciendo algo importante. Él dice que se está gozando. Y quiero que noten en qué se está gozando. Las personas que andan en la voluntad de Dios se gozan en lo que padecen. Porque es fácil gozarnos cuando todo va de maravillas, hermano. El hijo pródigo se gozó cuando traía las manos llenas, las bolsas llenas de dinero. Consiguió amistades por todos lados. Le sobraban amigos, mujeres por todas partes. Pero ya no estaba gozándose después que perdió todo, ¿se fijan? Cuando uno, hermanos, realmente está en la voluntad de Dios, uno se goza en las necesidades. Padezco, el versículo dice que ahora me gozo en lo que padezco. Estoy padeciendo de algunas cosas en mi vida, estoy sufriendo por algunas cosas, pero me gozo. Me gozo porque el gozo de Dios, hermanos, sobrepasa mucho más allá de nuestro propio entendimiento. No podemos entender cómo una persona que está sufriendo se esté gozando. No lo podemos entender, a nuestra mente humana no se puede entender. Pero podemos entenderlo cuando leemos la Biblia, cuando nos damos cuenta que, hermanos, más que las
situaciones, de las circunstancias que nos sucedan en nuestra vida, más que todo ello vale más la presencia de Dios. Él está con nosotros. Sí estoy sufriendo, sí estoy padeciendo, sí estoy pasando por necesidades, pero Dios está conmigo. Por eso que me sigo gozando, hermanos. Es lo que dijera el apóstol Pablo. El capítulo 4 de Filipenses, ahí estamos cerca, hermanos. Busquemos la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 4 y el verso 4 también. Mire lo que dijo el apóstol Pablo acerca del gozo. Gozaos en el Señor siempre. Esta palabra indica, hermanos, lo importante de gozarnos en todas las circunstancias. Siempre. No nada más cuando las cosas están saliendo de maravilla, cuando los hijos se portan bien, cuando el patrón lo asciende a uno y todo le va bien, yendo bien. También cuando le dicen, ¿sabes qué es la última semana de empleo? Se acabó, ya no tenemos trabajo para ti. También cuando comienzan los problemas a rezarse dentro de la familia, dentro del hogar. Eso también, hermanos, en esas partes también nosotros podemos gozarnos. Por eso dijo Pablo, gozaos en el Señor siempre. Ahora, noten dónde podemos gozarnos. ¿En dónde, hermanos? ¿Pero en dónde nos debemos de gozar? En el Señor. Porque si vamos lejos de Dios, no podemos gozarnos. Usted vea las caras de la gente cuando tienen problemas, hermano. La gente que anda lejos de Dios. Vea sus caras. Miren sus rostros. La belleza que Dios había puesto en su rostro se fue. Ahora tienen caras amargadas. Caras largas, casi como de caballo. Así de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque andan lejos de Dios. Por eso que traen esa cara, por eso esa pesadumbre, esa amargura de vida. Lejos de Dios no puede irle bien, hermanos. Si quiere gozarse, tiene que estar cerca del Señor. Hay que estar en el Señor. Gozaos en el Señor siempre. Y luego termina el texto diciendo, otra vez digo que os gocéis. Otra vez les vuelvo a repetir lo que ya les había dicho. Gócense, hermanos. Gócense. Estamos pasando por situaciones difíciles. Algunos de nosotros pasamos por algunas enfermedades. Nos duelen las enfermedades, lógico, hermanos. Algunas de las enfermedades nos hacen derramar nuestras lágrimas, nos hacen llorar. Nos duele. Pero eso no impide que nosotros nos gocemos por la presencia de Dios que está en nosotros. Él está ahí. Nadie lo entiende. ¿Se han fijado que cuando uno pasa por un problema, especialmente cuando es un problema crónico, muchas veces nosotros no encontramos a alguien que nos comprenda? Por esas razones es bueno estar en el Señor. Porque la única persona que le puede entender es Dios. Él es el único que le puede entender. Usted hable con Dios y Dios le entiende perfectamente. Tal vez si usted como esposo tiene un problema y se lo cuenta a su esposa, a lo mejor ella no lo va a entender. O usted, hermana, como esposa, a lo mejor tiene un problema que le quiere contar a su marido, a lo mejor él tampoco la va a entender. Pero Dios sí lo entiende. Por eso hay que estar en el Señor y gozarse siempre en el Señor. Una tercera cosa que sucede con aquellos que andan en la voluntad de Dios, que hacen la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, hermanos, son también personas que usted, hermanos, tendrá en su vida personal, no solamente el gozo, pero también tendrá felicidad, será feliz. Una de las cosas que necesitamos nosotros hoy en día es ser felices, hermanos. Nos gozamos, el gozo es una cosa importante en nuestra vida, pero ser feliz, por ejemplo, déjeme darle una idea. Hay muchas personas que en su trabajo viven amargados, no son felices. Ustedes que están casados, yo pregunto, ¿usted es feliz con su pareja? Su esposa, su esposo, ¿ustedes como pareja son felices? ¿Son felices con su familia? ¿O es de los que dicen estos muchachos? ¿Cuántos padres no le dicen a los hijos, te aborrezco? Aborrecen a sus hijos. No los quieren. Parece que los hijos, en lugar de ser una bendición, como la Biblia dice que son los hijos, parece que los hijos se les han convertido en una maldición. Y los padres ven a los hijos como si fueran la maldición de su vida. Pero la Biblia dice que nosotros podemos ser felices. Ser felices. Quiero que veamos un texto, por favor.
porque me están mirando medio raro, así que vamos a ver qué dice la Biblia. Capítulo 1, hermanos, de la carta de Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, mire el versículo número 25, vea ese texto. Es importante este texto. El verso 25 dice más: el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. Quiero que comiencen a notar qué es lo que está diciendo Santiago. Él está hablando de las personas que están considerando la Biblia como lo más importante. Están poniendo la Biblia, hermanos, como lo que ellos necesitan para la plena libertad. Porque dice más: el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo por el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 8, el verso 32, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. La libertad, hermanos, de la amargura, del desaliento, del desánimo. Hay que ser libres, hermanos, y para eso necesitamos la palabra de Dios. Dice, y perseverando en ella. Esta persona, hermanos, no solamente está mirando atentamente lo que dice la palabra de Dios, sino que está perseverando en ella. No es de las personas que leyeron la Biblia una vez y se olvidaron de leerla, seguirla leyendo. Mientras más lee la Biblia, una persona se hace más feliz. Es una persona que vive más en la felicidad. La felicidad se hace más grande en su vida. Mira, quiero que vea todo el texto. No siendo, dice esta persona que está mirando atentamente la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esta tal persona será bienaventurado en su hecho, en lo que hace. Esa persona será dichoso, feliz, bienaventurado, hermanos. Bienaventurado quiere decir dichoso o feliz. Ser feliz. Hermanos, quiero decirle algo muy importante acerca de la felicidad. La felicidad en nuestra vida no depende de las otras personas. Mi felicidad no me la da mi esposa ni mis hijos. La felicidad me la da Dios. Yo puedo ser feliz con Dios, con el Señor. Pero Dios quiere que yo aprenda a ser feliz con mi esposa. No tengo que esperar que ella tenga un buen comportamiento conmigo para yo ser feliz con ella. Yo debo ser feliz con ella, sea como ella sea. Este es el problema de muchos matrimonios. Por eso llegan a la orillita esa misma donde se divorcian, se separan, hermanos, porque no han entendido que Dios no me puso en la vida de mi esposa para que ella me haga feliz, sino más bien para que yo la haga feliz a ella. Y así a la viceversa también. Ella no tiene que estar esperando que yo la haga feliz a ella. Ella debería entender que Dios la puso en mi vida para ella hacerme feliz a mí. Debemos ser felices el uno con el otro de la manera como es la otra persona. No esperemos que esa persona tenga cambios para ser feliz con ella. Además de todo, nosotros somos los que nos elegimos. Dios no fue detrás de mí para decirme: mira, aquí quiero que te cases con esta persona, ni con ella tampoco. Yo decidí con quién casarme. Amén. Así que yo debo decidir ser feliz con la persona con quien yo me casé. Dios nos dio 4 hijos y yo debo ser feliz con mis hijos, porque Dios me dio mis hijos. Yo no espero que sean buenos hijos para yo ser feliz con ellos. Yo soy feliz con ellos tal como ellos son. Nadie somos perfectos. Todos cometemos errores, hermanos, en la vida. Pues así como son mis hijos, Dios me ha ayudado para ser feliz con ellos. La iglesia, hermanos, como pastor de la iglesia, Dios quiere que yo sea feliz en mi iglesia. Yo no tengo que estar pensando de ir para ninguna otra parte, porque Dios me hace feliz en mi iglesia, donde Dios me tiene a mí. Cada uno de nosotros debemos ser felices con nuestra iglesia. Debemos, hermanos, regocijarnos en el Señor. No lo vamos a poder lograr si nosotros no nos adentramos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace que nosotros podamos ser bienaventurados en lo que hacemos? La palabra de Dios, la Biblia. Hay que estar pegados en la palabra de Dios. Dice el texto ahí, hay que estar atentamente poniendo toda la atención en la palabra de Dios, en la perfecta ley, que es la de la libertad. Y por último, hermanos,
Nosotros, hermanos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si vivimos en la voluntad de Dios haciendo lo que a Él le agrada, entonces nosotros no solamente, hermanos, tendré contentamiento y gozo y felicidad en mi vida. Y hablando de la felicidad, quiero decirle también, hermanos, que nosotros debemos ser felices con nuestros trabajos. Hay tanta gente que trabaja a diario y está renegando todos los días por su trabajo, pero si usted hace lo que Dios dice en su palabra, usted puede ser feliz con su trabajo, disfrutar de su trabajo. Y por último, hermanos, Dios no solamente quiere que usted tenga contentamiento, no solamente Dios le dará el contentamiento y el gozo y la felicidad, sino que Él también le dará todas las demás cosas que usted necesita. En el capítulo 6 de Mateo, por favor, el verso número 33. Un versículo muy conocido también. Mateo 6, 33. Mira lo que dice aquí el Señor. Él fue el que lo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor. Todo lo demás Dios lo añadirá. Pero hay algo más. En el capítulo 7 de este mismo evangelio, el versículo 21, mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? Solamente aquellas personas que hacen la voluntad del Padre son las únicas personas que van a poder entrar en el reino de los cielos. Qué bueno es que nosotros podamos entender todo esto, hermanos, porque no queremos que lo que hacemos se haga cenizas. El Señor dice, y no vamos a ir a esas citas en esta mañana, pero el Señor dice que todos nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, un día estaremos en la presencia de Dios ante el tribunal de Cristo. Y ahí rendiremos cuentas de todo lo que hicimos aquí. Y la Biblia dice que todo será probado así como por fuego. Si las obras que hicimos aquí en la tierra permanecen, serán ganancia. Si no permanecen, si se hacen cenizas, será pérdida. Será pérdida. En otras palabras, hermanos, que todo lo que hagamos sea para Él, sea para Dios y que salga del corazón. Nunca hagamos nada por quedar bien con los demás. Nunca hagamos nada, hermanos, por vanagloria propia, por sentirnos bien nosotros. Nunca hagamos nada, hermanos, donde busquemos el reconocimiento de los demás. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, que al final de todo recibirá su recompensa. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios, allá por el capítulo 15 y el verso 58, ahí el apóstol Pablo habló acerca de esta verdad tan importante, hermanos. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Va a traer su recompensa. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día estaremos ahí donde el Señor premiará todo lo que hicimos. Pero también ahí se echará de ver todo lo que hicimos aquí en la tierra, y muchas de esas cosas que no las hicimos bien en la voluntad de Dios, dice la Escritura que simplemente se van a desvanecer y van a hacerse cenizas. No queremos cenizas en nuestra vida. Queremos, hermanos, las bendiciones de Dios. Por eso que en esta mañana tengamos todo esto aquí presente, hermanos. Quedémonos cerca de Dios. Hay que estar cerca del Señor. Hermanos, lejos de Dios perdemos. Lejos de Dios, hermanos, se están convirtiendo en ceniza todas nuestras cosas que hayamos hecho. Pero cerca de Dios todo permanecerá y acrecentará. Por eso el Señor dijo que nuestros tesoros deberían ser hechos en los cielos, porque todo permanecerá ahí con el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir con una oración esta mañana, hermanos. De ninguna manera pensamos que nosotros queremos que lo que hacemos se convierta en ceniza.
Por supuesto que todos nosotros queremos que lo que hacemos permanezca delante de Dios como tributo a nuestro Dios. Por eso que en esta mañana, hermanos, hablemos con nuestro Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude, que seamos fieles en todo lo que hacemos y que lo hagamos para su honra y para su gloria. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Él pagó un precio bastante alto, hermanos. Y hoy nosotros, hermanos, debemos venir a Él creyendo que todo lo que Él hizo, lo hizo para nuestro propio bien. Vayamos a Dios en oración, hermanos. Si usted necesita hablar con Dios, nomás hable con Dios en esta mañana. Padre, damos gracias por la bendición que hemos recibido en tu palabra. Comprendemos, Señor, que lejos de Dios, a estar lejos de ti, Señor, las cosas no van a salir bien. Entendemos, Señor, que cuando nos alejamos, todo se convierte en cenizas. Pero que cuando estamos cerca de ti, Padre, todo permanece. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra que hemos escuchado hoy en este día. Ruego, Señor, que tú estés con cada uno de los hermanos que han venido este día a escuchar tu palabra. Tú has hablado el corazón. Ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos responder al llamado que tú haces, Señor. Y, Padre, para que cada uno, Señor, nos enfoquemos en permanecer más cerca de ti. Señor, que ese día, Padre, los que hemos escuchado tu palabra, hoy los que hemos llegado como aquellos que están en casa, también, Señor, cuando ellos escuchen el mensaje, que ellos también puedan ver, Padre, la importancia de hacer las cosas en tu voluntad. Que no queramos hacer las cosas a nuestra manera, sino que busquemos de hacer todo lo que hagamos, todo para tu honra y tu gloria, todo, Señor, dentro de tu voluntad. Que no caminemos adelante de la voluntad de nuestro Dios, sino que esperemos siempre a esperar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias por este hermoso día. Sé con todos nosotros. Ayúdanos a poner en práctica la enseñanza de tu palabra. Sigue obrando en el corazón de tu pueblo, Señor, cada uno de los que hoy hemos escuchado y aún aquellos que escucharán después. Mi Dios, gracias por todo. Llévanos con bien a casa. Protégenos de cualquier percance, Señor, y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad en el resto de este día y durante el tiempo que tú nos permitas estar acá para luego estar en tu presencia. Mi Dios, gracias por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.